Segunda de Reyes 6, del 1 al 7. Vamos a poner este tiempo que nos resta en las manos del que todo lo puede. Que sea el Espíritu Santo enseñándonos, que sea el Espíritu Santo, mis hermanos, hablándonos, edificando a su pueblo. Reprendemos toda obra de las tinieblas, reprendemos todo espíritu de distracción en este momento. Lo atamos y lo declaramos sin poder. Toda oposición ahora se cancela en el nombre de Jesús. Y vamos a leer ahora en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios que está en este lugar y es Señor de esta casa. Amén. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que vivimos contigo es estrecho para nosotros. Vayamos ahora al Jordán y tomemos cada uno una viga y hagamos allí un lugar donde habitar. Y pues, respondió Eliseo, te rogamos que vengas con tus siervos, dijo uno. Iré, respondió él. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Pero aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó: ¡Ah, Señor mío, era prestada! ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Él le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hacha. Recógela, dijo Eliseo. El otro extendió la mano y la recogió. Amén y amén. Le damos gloria a Dios. Le damos gloria a Dios por su bendita palabra. Eliseo era el profeta de la doble porción. Eliseo había recibido del profeta Elías una unción duplicada, una unción doble. Y no solo eso, Eliseo, dice la palabra de Dios, había levantado una escuela de profetas. Adelante, mi hermano, bendiciones. Te estaba esperando. Gloria a Dios. Entonces, como les decía, Eliseo, con esa doble unción de Elías, había levantado una escuela de profetas. Ahora, ¿quiénes estaban en esa escuela? En esa escuela estaban los hijos de los profetas que habían en Israel y que eran enviados a ese lugar para aprender de Eliseo el arte, el oficio de ser profeta. Porque en ese tiempo el ser profeta era un oficio. No era un don tanto, era un ministerio profético, había el oficio de profeta. Amén. ¿Y quién eran ellos? Eran unos jóvenes, hijos de otros profetas que estaban bajo el manto y bajo la autoridad y la cobertura de Eliseo. Y Eliseo les enseñaba cómo profetizar, cómo oír la voz de Dios, cómo discernir los tiempos, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia que la escuela creció. Había mucha gente. Entonces, el lugar donde ellos se quedaban quedó estrecho. Y entonces llegó un momento en que era necesario ampliar el local. Era necesario ampliar el lugar donde ellos se reunían, donde ellos dormían, donde ellos comían. Y Eliseo vio que esto era una realidad. Eliseo vio que era necesario ampliar. Entonces permitió que estos jóvenes fueran a cortar la madera necesaria, ¿cierto? Para construir, para ampliar, hacer las ampliaciones y las adecuaciones necesarias. Pero dice la palabra aquí que acabamos de leer que uno de ellos invitó al profeta. Y menos mal que lo invitó, ¿cierto? Y también que el profeta fue con ellos.
Porque dice la palabra que cuando este joven estaba con el hacha talando un árbol, tan, como que la madera estaba dura y la cabeza del hacha se aflojó y salió volando y cayó en medio del río Jordán. Y eso era grave, porque en ese tiempo, mi hermano, tener un hacha de hierro, eso no lo tenía todo el mundo, eso era un lujo. Era algo caro. Tener acceso a cosas metálicas en ese tiempo de hierro, de bronce, era un lujo, costaba dinero. Entonces el joven gritó asustado: ¡ay, Señor mío! Se cayó la hacha en medio del Jordán, y lo peor de todo es que esta hacha es prestada. ¿Cómo voy a responder ahora a los dueños? Entonces el profeta le dice: tranquilo, hijo, dime, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó el hacha? Y ustedes y yo leímos, ¿cierto? La última parte, donde dice que cuando el joven señaló el lugar, viene Eliseo y corta un pedazo de madera, dice la Biblia ahí que cortó un palo y lo tiró al agua en el mismo lugar donde había caído la cabeza del hacha. Y en el momento en que cayó el palo al agua, dice que el hacha flotó tan ligeramente como si fuera un corcho. Y el que estaba manejando el hacha pudo agarrarla con la mano y recuperarla. En sí, esto es un milagro, ¿cierto? Pero no es un milagro de esos impactantes. Porque cuando nosotros leemos la Biblia o estamos comentando la Biblia y comentando los milagros que hay en la Biblia, a nadie se le acuerda. Nadie se acuerda del milagro de que el profeta hizo flotar un hacha. Nos acordamos, ¿cierto? Y comentamos que el profeta Eliseo, que los huesos de Eliseo levantaron un muerto. Que Eliseo golpeó las aguas del río Jordán y las aguas se dividieron. Que Eliseo echó harina, ¿cierto? En ese potaje, en esa sopa que habían hecho, que le habían tirado frutos venenosos y quedó sana, quedó comestible, podríamos decir. Aunque también tenemos que entender, ¿cierto?, que hacer flotar un hacha de hierro en el agua es algo sobrenatural. Amén. Y fue algo que marcó a aquellos jóvenes y que salvó a aquellos jóvenes. Porque si no hubiese estado el profeta allí con ellos, esa hacha se hubiera perdido. Pero los marcó también porque se dieron cuenta de que para un hombre de Dios, de que para un profeta de Dios, para alguien que anda en la unción, en la doble porción del Espíritu Santo, para un ungido, no hay límites, mi hermano. Cualquier cosa puede ser posible. Cualquier cosa. Cuando estás al lado de un ungido, de un hombre de Dios, cualquier cosa puede suceder. Cuando alguien está bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, ese alguien puede ser un instrumento de Dios para hacer cosas imposibles para el humano, más para Dios posibles, mi hermano. Y me llama la atención aquí que el profeta Eliseo le dice al que se le cayó el hacha, al que botó, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó el hacha? Ahora, Eliseo tenía el don de discernimiento. Era un profeta terrible. Tenía la doble unción de Elías. Era un profeta terrible. Y yo creo, y me atrevo a asegurar, que él sabía dónde había caído el hacha. Él sabía dónde estaba. Y con todo eso, le pregunta al hombre. Con todo eso le dice, por alguna razón le pregunta, ¿dónde se te cayó? Como queriendo oír de la boca del joven, reconocer que a él
de su boca que a él dejó perder el hacha, dejó caer el hacha. Entonces, dice, cierto, repito, cortó un pedazo de madera, lo tira, el hacha flota. El joven que manejaba el hacha la toma y sigue su trabajo. Ahora, de aquí quiero compartir dos cosas con ustedes. Primero que todo, ¿qué es un hacha? Pues un hacha es un instrumento, ¿cierto? Usado de hierro, de acero, que lo utilizamos para talar árboles, para cortar leña. Pero el hacha no solo se utiliza, ¿cierto?, para cortar madera. El hacha también es un arma de guerra. El hacha la utilizaban, ¿cierto?, en los tiempos antiguos, quizás hasta todavía la utilizan para pelear batallas. Ahora, cuando hablamos de hacha en el mundo espiritual, esto ya es otra cosa. En el contexto del mundo espiritual, el hacha se refiere a la unción de Dios. El hacha es un símbolo o un instrumento espiritual. Es un don, es un toque divino de Dios a la persona. Y sin unción, mis hermanos, ni usted ni yo podemos hacer nada. Sin la unción de Dios, cualquiera se pone a predicar y no pasa nada. Sin la unción de Dios, cualquiera ora y no sucede nada, mi hermano. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sin la unción de Dios, ningún cristiano puede obtener resultados en el reino de Dios. Por eso, desde que se le cayó el hacha, este hombre no pudo seguir cortando el árbol. Para ellos el hacha era el instrumento que iba a permitir que ellos pudieran expandirse, que ellos pudieran ampliarse. Pero cuando el hacha se pierde en el agua y no aparece, quiere decir que esa expansión, que esa ampliación se detiene. Ahora, al caerse el hacha, y vamos a hablar ahora espiritualmente. Espiritualmente hablando, dejar caer el hacha es dejar caer los dones. Los dones. Porque todos aquí tenemos dones. Unos tienen unos dones, otros tienen otros. Pero mis hermanos, el único que tiene dones no es el pastor, ni el evangelista, ni el profeta, ni el apóstol, esos que hay ahora por ahí. Nada de eso. Todos tenemos dones, porque Dios nos dio a cada uno dones, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Y que nosotros debemos de desear todos los dones. Hay don de discernimiento, don de lengua, don de milagros, don de profecía, hay tantas cosas. Entonces, espiritualmente dejar caer el hacha es dejar caer esos dones que Dios te dio. Ese toque, esa unción que Dios te dio para hablar su palabra, para orar, para profetizar, para predicar. Ahora, llevando esto al mundo espiritual, cuando se nos cae el hacha, significa que se nos caen herramientas espirituales que son impartidas por el Espíritu Santo de Dios. Y esas herramientas espirituales, vuelvo y repito, son dones espirituales. Es el toque de Dios en tu vida. Es la unción y el poder del Espíritu Santo sobre la vida de cada creyente. Amén. Esas, te las acabo de mencionar, esos son hachas espirituales que cuando están en nuestras manos y está bien afilada, nos hacen ser eficaces en
todo lo que usted y yo emprendamos para Dios. ¿Me está entendiendo eso? O sea, que si yo predico, hay resultados. Que si adoramos, vemos resultados. Que si evangelizamos, vemos resultados. Que si oramos, hay resultados. Que si reprendemos demonios, hay resultados. Que si profetizamos, hay resultados. Pero mis hermanos, el problema es cuando se nos cae el hacha. Cuando perdemos ese toque, esa unción, ese toque fresco de Dios. Cuando se caen esos dones. Entonces así nosotros no podemos ser eficaces en el reino. Entonces cuando nos toca estar por ahí pidiendo favores. Acuérdense, usted tiene que ser eficaz. La palabra de Dios, a mí me gusta esa palabra. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo. Y cuando el hacha se le cayó a este joven dejó de ser eficaz. Ya no podía aspirar, ya no podía lograr la visión que tenía, que era de construir, que era de ampliar todo ese edificio para los hijos de los profetas. Cuando perdió el hacha, se perdió la expansión, se perdió la ampliación, porque el instrumento que podía provocar eso se le había caído. Entonces es importante entender que a usted y a mí, mis hermanos, Dios nos llamó con un propósito. Y con un propósito eterno. Y ese propósito usted no lo puede cambiar. Me duele, mi hermano, cambiar el tema ahora mismo, pero me duele ver como muchos cristianos que conocen y saben cuál es el propósito que Dios tiene con ellos, insisten en cambiarlo. Insisten en presionar a Dios, insisten en negociar con Dios. Pero es importante que usted hoy entienda que Dios nos llamó a un propósito, que es un propósito eterno, inmutable, pero que ni usted ni yo podemos ser eficaces en ese propósito de Dios si no tenemos las herramientas espirituales adecuadas, si no hay unción, si no hay un toque de Dios en nuestra vida. No sé si me está entendiendo. Entonces usted como creyente, mi hermano, como creyente, como persona que ama a Dios, como hombre y mujer de Dios, usted tiene que anhelar esa unción, anhelar ese toque de Dios, ese don que Dios le dio, desarrollarlo, no dejarlo caer al agua, no perderlo, no dejarlo inactivo allí y usted sentarse. Repito, me he dado cuenta en la actualidad, en esta iglesia no, pero en otras iglesias a las que he ido, hay un problema con la gente que quieren seguir cortando árboles sin tener la herramienta necesaria para poder hacerlo. En otras palabras, quieren cambiar el propósito de Dios. Quieren hacer las cosas en sus propias fuerzas. La palabra de Dios dice que no es con espada ni con ejército, que es con su Santo Espíritu. Y hay una palabra que la he tenido ya toda la semana, esta semana, y es sencilla, que dice, el caballo se alista para la batalla, pero la victoria la da el Señor. Amén. Oye, qué cosa grande, mi hermano. Usted no tiene que preocuparse por la victoria, porque la victoria se la da usted Cristo. Amén. En la actualidad, la victoria nos la da Cristo. Ese es el problema. Y Dios los trajo aquí, mis hermanos, en esta mañana, para dos cosas. Para que algunos, y yo me nombro hoy de primero, reconozcamos que se nos cayó el hacha.
se nos cayó el hacha. Pero también, y dos, para que la recuperemos. Porque sin la unción, sin el toque fresco del Espíritu Santo, no podemos hacer nada, mi hermano. Mire, si el Espíritu de Dios no está en tu casa, tú como creyente, si el Espíritu de Dios no está en tu casa, no hay matrimonio feliz. ¿Me estás entendiendo? Si Dios no está en tu hogar, tu matrimonio es un caos. Si Dios no está con nosotros, nuestro ministerio, con la ausencia de Dios, no tiene fuerza, no tiene poder. Es más, señores, hermanos creyentes, ustedes no pueden criar hijos buenos con la ausencia de Dios. Ustedes no pueden crear hijos y pretender que ellos sean buenos si tú los crías con los patrones de este mundo. Y no los crías en la palabra y en el conocimiento de Dios. Amén. Las familias funcionan bien cuando Dios es el centro de la familia. Por eso, usted como papá, como mamá, como abuela, como abuelo, usted no puede aspirar. Si usted es el único creyente en su casa, usted no puede quedarse con las manos quietas. Usted no puede enterrar esa hacha. Usted no puede enterrar sus dones y pensar que todo está bien, que en su familia todo va a estar bien, porque estamos educando y criando a nuestros hijos con buenos valores, pero valores del mundo, pero no de Dios. Yo creo que antes de los valores está el temor de Dios. Y nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos, a nuestra familia, el temor de Dios. Y nosotros también, porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nosotros también tenemos que tener todo el tiempo presente ese temor a Dios. Porque las cosas funcionan bien en mi casa cuando en mi casa yo honro a Dios. Porque yo tengo que entender que todo lo que llega a mi casa, todo lo que hay ahí, es y procede de Dios. Que todo lo que yo tengo me lo dio Dios. Amén. Pero cuando queremos cortar el árbol con un hacha que ya no está en nuestras manos, no vamos a funcionar. Usted como cristiano, o sea, tiene que tener la presencia, la unción de Dios en su vida. Ese es el hacha, mi hermano. No pretenda que su casa funcione bien, no pretenda que su negocio funcione bien, si no está Dios allí. No me digas que tu matrimonio va a cambiar si no tienes a Dios en tu casa. No me digas que vas a ser feliz con la ausencia de la presencia de Dios en tu vida. Nadie puede ser feliz si no tiene a Dios. Cuando perdemos el hacha o la unción, dejamos de ser eficaces en el reino. Ahora que estaba enfermo, se me ocurrió esto ahora. Ahora que estaba enfermo, yo le mandé los exámenes míos, que estaba, porque mentira del diablo, le mandé los exámenes míos a mi hija. Y ella se los mostró a un especialista. Y el especialista, no sé por qué, pero le dijo, doctora, ¿su papá es un adulto funcional?
Y esa palabra me quedó sonando, funcional. Y me di cuenta que si nosotros no tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a dejar de ser funcionales en el reino de Dios. No vamos a funcionar. No vamos a ser eficaces. Por eso en esta mañana yo creo que en el nombre de Jesús, hoy, siquiera una persona que reflexione hoy ahí para sus adentros y reconozca y diga, a mí también se me cayó el hacha, pero aquí estoy para recuperarla. Amén. Cuando el rey Saúl, ¿ustedes se acuerdan del rey Saúl, el primer rey de Israel? Este hombre perdió el hacha. Este hombre perdió el hacha. Ya no le importaba. Quería funcionar, quería ser funcional, quería ser un adulto funcional, pero sin tener en cuenta a Dios para nada. Su interés, ¿cuál era? De que los hombres lo honraran. Por eso le dijo al profeta Samuel, hónrame delante de la gente, para que también a mí el pueblo me honre. Y mire, toda persona que busca el favor de los hombres se desfavorece con Dios. No es digno de ser llamado hijo, hija de Dios. Perdió el hacha. Cuando Saúl perdió el hacha, la unción y la presencia de Dios dice que lo abandonó. Y venía un espíritu inmundo, ¿cierto? Y lo tomaba. Y tenía que salir David a tocar el arpa para apacientarlo. Entonces, ¿qué pasó? Saúl perdió su hacha, perdió la presencia. Un hombre que profetizó. Un hombre sobre el cual cayó el Espíritu Santo de Dios. Ahora había perdido el hacha. Había perdido la unción. Y se convirtió ¿qué? En un necio, en una persona iracunda, inmadura, ineficaz en lo que hacía. Se convirtió en un hombre envidioso, en un perseguidor de David, en un perseguidor de la bendición, desde la visión de Dios, porque perdió el toque fresco del Espíritu Santo para su vida. Y eso es lo que sucede, mi hermano, cuando un creyente pierde el hacha. Nos convertimos en gente irritable, en gente a veces tonta, discutidora, pleitista, envidiosa. ¿Cómo? Se enloquece. Y yo no creo, se lo digo de corazón, yo no creo que aquí nadie haya venido en esa condición. Pero si alguien vino y reconoce que había perdido el hacha, reconoce que es necesario volver al primer amor, volver a la unción, volver al toque, del Espíritu Santo de Dios para su vida. Ahora, si alguien aquí se siente que ya no es el mismo de antes, que perdió ese toque fresco, ese amor por Dios, ya no hay pasión por las cosas de Dios, ya no hay pasión por la obra de Dios, ya no hay pasión por darle a la gente una palabra de Dios, necesita reconocer que ya no tiene el hacha. ¿Estás orando igual? ¿Estás leyendo la Biblia con hambre? Recuerde que la palabra es pan, pan de vida. ¿Estás leyendo la Biblia con hambre? ¿O tu cristianismo, el cristianismo que estás practicando ahora, se te ha convertido en una religión más? Se te ha convertido en una rutina. ¡Ay, qué pereza!
tener que levantarme temprano el domingo para venir a la iglesia. La misma rutina de siempre. Te pregunto, cada vez que vienes a este lugar, ¿viene con la expectativa de recibir una palabra fresca de Dios? ¿Viene con la expectativa de recibir un toque de Dios? ¿De recibir un milagro de Dios? ¿O vienes para que te vean? ¿Vienes para cumplir? ¿Vienes para que después el pastor no te llame y te diga, ay, ¿qué te pasó? Y les hago otra pregunta. ¿Pueden perdonar a los que te ofenden como lo hacías antes? ¿O te has vuelto duro, insensible, religioso? Y cuando nos volvemos duros, insensibles, con esa costra de religión, perdemos el toque fresco de Dios. Y ya no percibimos el evangelio, el cristianismo, de la misma manera. Ahora vemos que la religión, el cristianismo, que esto es una religión más y que venir a la iglesia es una rutina, es una jartera. Piensa allí, piensa. Es importante darte cuenta en qué lugar, en tiempo y espacio dejaste el hacha. ¿A dónde cayó? Es importante que le digas al Señor, ¿dónde, en qué tiempo se te cayó esa hacha? ¿Cuándo fue que dejaste de orar? Porque hay cristianos que dejan de orar y de un momento a otro eso se convierte en algo normal en su vida. Vivir sin orar. No oramos y no extrañamos la oración. No nos hace falta. No leemos la palabra de Dios ya ni siquiera cada 2 días. Y tampoco ya nos hace falta. Yo no sé lo que usted está pensando, mi hermano, pero yo creo que el Espíritu Santo de Dios nos trajo hoy para hacer con nosotros una restauración. Amén. Para recuperar esa hacha que se nos perdió. Amén. Dele la gloria a Dios. Pero lo más bonito de esta historia no es cómo comenzó. La historia que con un sueño de ampliar un local, con sueños de expandirse, etcétera, etcétera. Lo más bonito es cómo termina esta historia. Y esta historia termina recuperando el hacha. El joven pierde su hacha, pero termina diciendo que la recuperó. Amén. Y esto nos abre una puerta a nosotros para saber en qué Dios, para saber que en Dios podemos volver a recuperar lo que tú y yo una vez teníamos, mi hermano. Que en Dios tienes que entender que hay restauración, que en Dios hay restitución, que Dios está listo para levantarnos otra vez, siempre y cuando reconozcamos que necesitamos ser levantados. Amén. Y reconocer, esta palabra es dura, es un poco, pero a mí me tocó primero. Tengo que reconocerlo, mi hermano, que a mí me tocó primero. Y yo sé que esta palabra es dura y nos cuesta ahí tenerla. Nos cuesta allí oírla, retenerla. Pero mi hermano,
lo más importante es reconocer la clave para ser restaurado, para ser restituido, es reconocer la caída. Reconocer que se nos cayó el hacha. Reconocer la caída será clave para ser levantado. Porque si alguien no tiene esperanza de restauración, es aquella persona que no reconoce su falla. Ahí no hay esperanza porque no está reconociendo. Por eso yo lo reconozco. Y yo me he dado cuenta, y perdonen que les diga, en todo este tiempo, en todos estos 32 años de ser cristiano, que lo que más existe en el mundo son cristianos que se justifican por todo. La gente busca justificación por todo. Mire, ¿a dónde hemos llegado? Que el cristiano de hoy no le importa ignorar lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. El dejar de congregarnos, mi hermano, es señal de que se perdió el hacha, de que perdimos el primer amor, de que perdimos ese toque fresco. No me diga que usted en su casa hace de todo, ayuna, profetiza, vuelve, usted se conecta y hace esto y hace lo otro. Y no. La palabra es muy clara. Muy clara. No dejar de congregarnos. Y lo más importante es que usted y yo en esta mañana tenemos que reconocer que perdimos la esencia, que no estamos fluyendo igual que cuando nos convertimos hace tiempo, que ya no estamos orando ni buscando a Dios como antes, que ya no leemos la Biblia, ni siquiera la tocamos en toda la semana, que ya no tenemos pasión por las cosas de Dios. Amén. Y necesitamos reconocer esto. Y hasta que usted no reconozca eso, usted no puede tener restauración, mi hermano. El libro del Apocalipsis dice, al que perdió el primer amor, Jesús le dice, mira de dónde has caído. Mira de dónde ha caído, porque todo aquel que cae sabe por qué cayó y en qué sitio cayó. Mira de dónde has caído y levántate. Y esa es la palabra de Dios. Reconoce que se cayó esa hacha, pero prepárate para recuperarla, mi hermano. Amén. Este joven recuperó el hacha, pero porque le pidió la ayuda al profeta Eliseo. Y esto es clave, porque él pidió ayuda. O sea que si tú hoy le pides ayuda a Dios, Dios te la va a dar. Cuando estuvo Jesús en la tierra, antes de irse, él dijo que iba a enviar una persona y que esa persona era la encargada de consolarnos y también de ayudarnos, el consolador, el ayudador. Este joven que dejó caer el hacha, era imposible que él la recuperara. Era imposible que él la hiciera flotar. No había forma, no había oportunidad. Él pidió ayuda a alguien que tenía ese poder, que tenía la forma para hacer o para recuperar esa hacha. Y Jesús habló de alguien
la tercera persona, como la llaman algunos, de la Trinidad, pero que es más real que todo, es más real que usted y yo. De hecho, Él te quiere ayudar. Y te quiere ayudar tanto que Él fue el que inspiró este mensaje. Hablo de alguien más grande que el profeta Eliseo y Elías juntos. Hablo del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, no contristáis o no contristes al Espíritu Santo. No lo contristes. Jesús dijo, ponte de pie. Póngase de pie, mi hermanito, ya vamos a salir. Jesús dijo en Juan 14, cuando venga el Consolador, Él os guiará. El Espíritu Santo es consolador, es abogado, es intercesor, es ayudador, es el que nos guía. No tenemos por qué vivir entonces como frustrados, mi hermano. Usted como cristiano no tiene por qué vivir frustrado, sin hacha, sin poder, sin unción, sin dones, cuando tenemos al Espíritu Santo que viene y que ha sido enviado por el Señor Jesucristo para ayudarnos. Él es el único que nos puede ayudar a recuperar el hacha. Y tiene que reconocer primero que el Espíritu Santo es real. Aquí no hay ningún hombre, aquí no está Eliseo, ni Elías, ni ningún pastor, ni superprofeta, ni apóstol, ni nada para ayudarte. Aquí está alguien más grande todavía. Aquí está el Espíritu Santo de Dios, mi hermano. Y quiero terminar diciéndote, algo, que Él te trajo hoy aquí, a este lugar, para ofrecerte su ayuda. Amén. Antes de salir corriendo y pedirle ayuda a alguien para que te arregle tu matrimonio, para que te arregle tu finanza, para que te arregle tu negocio, para que te arregle tu problema con tus hijos, tu enfermedad, lo que sea, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Amén. Antes de correr para donde el psicólogo, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Dile, ayúdame, Espíritu Santo. Dile, ayúdame, Espíritu Santo, porque yo no quiero seguir viviendo esta vida cristiana que llevo hasta hoy. Reconozco que perdí el hacha. Reconozco que estoy viviendo una vida cristiana sin poder, sin unción. Que estoy viviendo una religión. Que estoy viviendo una vida de apariencia. Que no estoy honrando a Dios. Que lo que hago lo hago solamente por apariencia exteriormente. Para cumplir. Pero Espíritu Santo, tú me trajiste en esta mañana. Y esta es la peor prédica que el pastor ha dado. ¿Sí? Duele. Duele reconocer que no estamos cumpliendo las expectativas que Dios tiene con nosotros. Duele, mi hermano, darnos cuenta que estamos cumpliendo las expectativas del mundo, pero no las de Dios. Que ya las cosas de Dios no nos alegran, no nos tocan. Que ya lo de Dios no nos emociona. Que ya nos da lo mismo recibir una palabra que no recibirla.
Pero hoy yo quiero que allí donde tú estés le pidas. Así yo le voy a decir, Espíritu Santo, ayúdame. Quiero recuperar esa hacha. Quiero recuperar esa unción, ese poder, esa alegría de tenerte en mi vida. Ese toque fresco que me mantenía siempre expectante a las cosas de Dios. Que me mantenía siempre a la espera de lo que Dios iba a hacer en mi vida. Yo te doy gracias por cada persona aquí. Yo sé que más de unos hoy están planteándose esto. Pero no quiero que sean más de uno o dos. Quiero que sean todos ustedes, mi hermano, que se planteen esto en este momento. ¿Y sabe por qué? Porque usted necesita al Espíritu Santo de Dios para vivir una vida que agrada a Dios. ¿Sabe una cosa? El Señor está por llegar. El Señor está por venir. El domingo pasado hablábamos del rapto, del arrebatamiento. ¿Y sabe por qué le hablé de eso? Porque en cualquier momento llega el Señor. Quizá este año, mi hermano, puede ser el año, o el siguiente, o el 2027. Pero ya todo. ¿Qué esperas para recuperar esa hacha? ¿Qué esperas para activarte? Para activar esa unción, ese toque fresco de Dios. ¿Qué esperas para que cuando tú abras la Biblia y la leas, sienta eso en tu corazón y esas lágrimas se escurran por tus ojos de emoción, de ver cómo Dios te habla, cómo Dios te ama, cómo Dios te quiere levantar, cómo Dios te quiere bendecir, cómo Dios está anhelando llegar a buscarte y cómo te va a encontrar o cómo nos va a encontrar? Yo también me voy a meter. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Espíritu Santo, yo te deseo. Yo te deseo en esta mañana. Deseo que me toques hoy con todo tu poder. Deseo que toques esta iglesia. Anhelo que toques a cada uno de mis hermanos en esta hora y que los llene con tu presencia. Que cambie sus vidas, que cambie esa religiosidad que tienen. Que los bendiga, que los prospere, que los uses con efectividad en el reino de Dios. Yo quiero ver aquí hombres y mujeres predicando la palabra de Dios, siendo usados por Dios, enseñándole a los niños, ministrando en la alabanza, evangelizando, hablándole a tus hijos, a tu familia de Cristo, diciéndole: prepárate porque Cristo viene pronto, prepárate porque Cristo te ama y quiere lo mejor para ti. Yo te doy gracias en esta mañana y te doy un aplauso grande, Espíritu Santo. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, mi Cristo de la gloria, por este día. Gracias, Señor. Aleluya.